Bueno, entremos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis, donde vamos a explorar una idea que, para serles 100% honesto, es fascinante, pero al mismo tiempo bastante inquietante. A ver, normalmente pensamos que cuando nos quitan la libertad es algo obvio, algo tangible, ¿no? Como barrotes de metal. Pero hoy vamos a ver cómo las prisiones más efectivas y absolutas de nuestra sociedad moderna son literalmente las que ni siquiera podemos ver. Entonces, la gran pregunta para arrancar es, ¿qué pasa cuando la prisión ya no tiene muros? O sea, ¿cómo funciona realmente el poder y el control cuando no hay cadenas físicas que te detengan? Para entender esta onda de la vigilancia invisible y cómo moldea nuestra conducta de todos los días, primero tenemos que dar un paso atrás y ver el control en su forma más cruda. Sección 1. La prisión tangible y el castigo físico. Pasemos a verlo. Para entender la base del control por fuerza bruta, fíjense en lo que Amnistía Internacional llama presos de conciencia. No estamos hablando de gente que cometió actos de violencia, para nada. Hablamos de personas que terminan encerradas puramente por sus ideas, por quienes son, por su religión o simplemente por expresarse de forma pacífica. Básicamente es un castigo directo a lo que piensan. Y bueno, esto no es nada nuevo, es una constante brutal a lo largo de la historia. Desde Sócrates, pasando por Gandhi, hasta llegar a casos súper recientes. Por ejemplo, el activista indígena Isidro Valdenegro en México, que enfrentó represalias del Estado y terminó detenido solo por defender los bosques pacíficamente. Lo que vemos en las fuentes es clarísimo. Cuando el poder ve la autonomía como una amenaza, saca todo su peso judicial y policial para aplastar esa disidencia, así de forma física y directa. Sección 2. El cambio arquitectónico, moviéndonos hacia algo mucho más sutil. A ver, mantener ese nivel de fuerza bruta del que acabamos de hablar es carísimo y un dolor de cabeza logístico enorme. Así que el poder tuvo que evolucionar. Y aquí es donde entra este diseño del siglo XVIII de Jeremy Bentham, el famoso panóptico. Imagínense una prisión circular, con las celdas alrededor de una torre de vigilancia en el centro. Pero, y aquí está el truco, las ventanas de la torre son completamente opacas. O sea, los presos jamás saben cuándo exactamente los están mirando. En la práctica, esto crea un desequilibrio loquísimo. Por un lado, tienes al guardia que parece tener una visión de todo, casi como si fuera omnisciente. Y por el otro, tienes al prisionero viviendo en pura incertidumbre. Al no saber si esos ojos lo están juzgando en ese momento, ¿qué hace la mente humana? Pues calcula el riesgo y asume que lo vigilan las 24 horas. La genialidad retorcida de todo esto es que el prisionero termina internalizando al guardia. Se convierte en su propio carcelero, vigilando cómo se comporta segundo a segundo. Y claro, esto nos lleva al tremendo salto mental que dio el filósofo Michel Foucault por allá en 1975. Él dijo básicamente, el poder se desmaterializa. Foucault se dio cuenta de que estas mecánicas del panóptico no se quedaron encerradas en una prisión, sino que como un virus infectaron las escuelas, las oficinas, vaya, todas las instituciones. El control se volvió algo invisible, completamente mezclado en nuestras dinámicas de todos los días. Sección 3. La prisión digital y la vigilancia invisible. Aquí es justo donde cambiamos los muros de concreto por pantallas, camaritas y algoritmos. En la sociedad de hoy, según nuestros textos, el panóptico dio un paso más allá y se convirtió en autoexplotación. Piensen en el rastreo del GPS en nuestros teléfonos o cómo analiza nuestras rutinas. Lo más impactante es que entregamos toda esa información con una sonrisa. Y esto altera cómo nos comportamos, ¿verdad? Filtramos lo que decimos en Internet, escogemos con pinzas nuestras fotos e incluso censuramos nuestros pensamientos antes de publicarlos. Literalmente somos participantes activos en el sistema que nos vigila. El meollo del asunto es una paradoja bastante oscura. Antes te encerraban para controlarte. Hoy te dan una contraseña. Es una locura si lo piensan. Vivimos en un panóptico moderno con notificaciones en tiempo real, donde el control ya ni siquiera se siente como opresión. Ahora viene empaquetado y disfrazado de conveniencia y de estar siempre conectados. Y saben, la cultura pop ha reflejado esto de manera increíble. Piensen en The Truman Show como el ejemplo perfecto de vivir una vida observada. O V de Venganza, que nos muestra cómo usar el miedo es, sin duda, la herramienta de gobierno más efectiva. O la clásica, 1984, con ese control total sobre la verdad. A ver, no son solo películas o libros de ficción, son manuales que nos ayudan a entender cómo nos construyen realidades prefabricadas hoy en día a través de la propaganda.
Sección 4. Propaganda. El ruido moderno y la manipulación de la verdad. Hoy en día, este panóptico invisible ya no necesita censurar de la forma tradicional, sino que manipula todo. Y usa una receta, fíjense, súper clásica. Paso 1. Crean una amenaza para meter terror colectivo. Paso 2. Apuntan a un enemigo claro. Paso 3. El poder aparece mágicamente como el gran salvador que nos va a proteger. Y finalmente, paso 4. La gente obedece. Usando toda esa data digital de la que hablamos hace un momento, el poder personaliza ese miedo al máximo, convenciendo a las personas de entregar su libertad voluntariamente a cambio de una simple ilusión de seguridad. Esto conecta directo con lo que decían pensadores como Chomsky y Bernays. La propaganda hoy ya no te dice en la cara qué debes pensar. No. Lo que hace es rodearte de un ruido tremendo, saturarnos de estímulos de entretenimiento vacío, para que al final cada uno crea que llegó a esa conclusión por su propia cuenta. El truco maestro del control moderno es enterrar cualquier verdad incómoda debajo de una montaña gigantesca de información que no sirve para nada. Sección 5. El costo psicológico y el trauma colectivo. Entonces, ¿cuál es la factura real que pagamos por todo esto? Vivir sintiendo que nos vigilan constantemente, aunque no los veamos, deja cicatrices emocionales reales. En psicología hay un término para esto: reactancia. Es como ese fuego interno, esa necesidad de recuperar una libertad que sientes que te están quitando. Cuando este panóptico impone sus reglas, la gente obedece por encimita para evitarse problemas, actuando su propio papel. Pero, debajo de esa cara de todo está bien, se va juntando un resentimiento pesado que, la verdad, termina desgastando la mente. Y lo que es todavía más alarmante es la indefensión aprendida. Es cuando se llega a un extremo donde las personas juran que no pueden hacer absolutamente nada para cambiar su realidad. Digamos que es el trofeo máximo del trauma colectivo. La sociedad sobrevive a base de quedarse callada. Y lo más triste es que empezamos a confundir ese miedo paralizante con que simplemente estamos siendo prudentes. Sección 6. Rompiendo el silencio, para desmantelar el control. A ver, darnos cuenta de esta telaraña invisible en la que estamos es literalmente el primer paso para destruirla. Y el contraste que hacen las fuentes es brutal. Por un lado, tenemos al prisionero físico, el preso de conciencia que sacrifica su propio cuerpo para salvar su mente. Y del otro lado, estamos nosotros, el ciudadano de este panóptico digital que muchas veces hace exactamente lo contrario. Entregamos nuestra mente y nuestra capacidad de decir no estoy de acuerdo solo para no perder la comodidad del cuerpo y encajar sin problemas en el sistema. Cualquier autoritarismo, para mantenerse a flote, necesita desesperadamente que nosotros hagamos el trabajo sucio, que nos vigilemos a nosotros mismos. Pero ojo, aquí hay una grieta en el sistema. La resistencia arranca en el segundo en que alguien, quien sea, se atreve a nombrar lo innombrable. Cuando empezamos a hacer esas preguntas incómodas y dejamos de mordernos la lengua, ahí es cuando la ilusión de que el panóptico es invencible simplemente se hace pedazos. Y bueno, esto nos deja con algo para pensar en serio. ¿Cuánto control estamos aceptando todos los días sin siquiera darnos cuenta? Entender estas dinámicas invisibles que nos rodean es absolutamente clave para recuperar nuestra propia brújula moral. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de las fuentes. Esperamos de verdad que estas ideas les den una nueva perspectiva para ver el mundo y sus prisiones invisibles con los ojos bien abiertos. ¡Hasta la próxima!